Buenos días, hermanos, iglesia. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bendito seas tú, Señor. Te ruego, te pedimos, Señor, que este sermón sea claro para cada persona que escuche, que corra esta palabra, que sea difundido, Señor. Te pido que me des la sabiduría para predicar conforme a la guía del Espíritu Santo y conforme a las Escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama, en pregunta, ¿amigo o enemigo de Dios? ¿Amigo o enemigo de Dios? Hermanos, mire, la fe que produjo tales obras de Abraham, vamos a ver la historia de Abraham, o parte de la historia de Abraham, lo hizo amado por el ser divino y lo elevó a favores e intimidades muy especiales con Dios. Esto lo está diciendo Matthew Henry. Es un gran honor hecho a Abraham que sea llamado y contado amigo de Dios. Entonces Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a ver la historia de Abraham. Abraham, amigo de Dios. En el segundo capítulo vamos a hablar de los enemigos de Dios. Y en el tercer capítulo, los amigos de Dios. Los amigos de Dios. Entonces, hermanos, primer capítulo. Abraham, amigo de Dios. Cito a John Hill sobre esta cita. Hablando de Abraham. Abraham fue amado por Dios con un amor eterno. Le mostró su amistad. Lo llamó por su gracia. Lo bendijo con bendiciones espirituales. Multiplicó su descendencia. Lo favoreció con una comunión íntima con él. Lo honró con caracteres altos. Lo distinguió con marcas especiales de su favor. Y consideró a sus enemigos y amigos como propios. Abraham, por su parte, amaba a Dios. Se mostró amigable con él. Confió en él. Creyó cada palabra suya. Cumplió su voluntad. Obedeció alegremente sus mandamientos. Y ordenó a sus hijos, después de él, que los observaran. Abraham era conocido como amigo de Dios. Los orientales, los mahometanos, aún Mahoma, reconocían a Abraham como el amigo de Dios. Cito algunas cosas que decían ellos. Lo llamaban Khalil Alá, que significa el amigo de Dios. El amigo de Dios. Mahoma decía específicamente de Abraham que Dios tomó a Abraham como amigo. Usted sabe que los musulmanes cogen el Antiguo Testamento, parte de la Biblia, ¿no? Lo que pasa es que pues obviamente lo pervierten completamente, no creen en Cristo ni nada, pero digamos, para hacer referencia, era conocido Abraham como amigo de Dios. Además que usted sabe que los musulmanes pues ven a Abraham como su padre, ¿no? O sea, pues por Ismael. Entonces, hermanos, Abraham, amigo de Dios, amigo de Dios. Recorramos un poco la historia de Abraham, pero volvamos primero a Santiago 2, en la cita base, del 21 al 23, leamos el contexto. Santiago 2, 21 al 23 dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si usted empieza a leer esta cita, usted puede quedar un poco confundido con la primera parte, porque puede estar pensando que Dios justificó a Abraham por obras, ¿no es cierto? Y realmente pues pareciera que dijera eso. No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Pero hermano, si usted se va a la Biblia,
esa primera parte, ese verso 21, está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y la segunda parte, o terminando esta porción de la escritura, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y esto está en Génesis 15. Entonces, Abraham primero fue justificado por la fe, Génesis capítulo 15, y consecuencia de esa fe hizo cosas. Obró conforme a un elegido de Dios, a un amigo de Dios en este caso. ¿No es cierto? Ya después, él obedeció, hizo la voluntad de Dios y confirmó, y como dice aquí en el verso 22, que su fe actuó juntamente con sus obras. O sea, la evidencia de su fe eran las obras. El fruto de la fe eran las obras, como es la de cualquier creyente, hermanos. Entonces, en Génesis 15:6, que es donde cita esta última parte, y creyó Abraham y le fue contado por justicia, habla de la fe de Abraham, cuando se le otorga la justicia, cuando es salvado, perdonado de sus pecados. Es la imputación de la justicia de Dios en él. Y la acción antes mencionada de Abraham, es decir, lo del sacrificio de Isaac en el altar, cuando lo lleva allá, cuando obedece, es posterior. Entonces, esa fue prueba clara de la fe que él ya tenía. ¿No es cierto? Entonces eso lo debemos tener muy claro nosotros, hermanos. La fe actuó juntamente con sus obras, o sus obras juntamente con su fe. Hermanos, váyase, recorramos la vida de Abraham, parte de la vida de Abraham. Voy a irme a Génesis, en Génesis. Váyase a Génesis capítulo 12, hermanos, y vamos a recorrer la historia de Abraham. ¿Cómo es la historia de Abraham? Entonces, Génesis 12, ya no era todavía Abraham, era Abraham. 12, capítulo 12, antes del 15, ¿no es cierto? No había sido justificado, sin embargo Dios ya lo estaba llamando, ya lo llevaba por su camino, como una especie de regeneración alargada, ¿no es cierto? Pero no había sido justificado todavía. Se llamaba Abraham, no Abraham. Entonces en Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham. Ya Abraham significa padre de multitudes. Todavía no era padre de multitudes. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y parentela para mostrarle la tierra de Canaán. Leo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haga de cuenta como el progreso del peregrino. Salga de la ciudad de destrucción, pero acuérdese que en la mitad del libro, de la película, peregrino justificado, ¿no es cierto? La cruz, se cae la maleta, él sale de la ciudad de la destrucción. Más o menos eso es lo que está pasando con Abraham en ese momento. Abraham, no Abraham. Abraham obedece al mandato de Dios y sale hacia tierra de Canaán con todo lo que él tenía. Génesis 12, del 4 al 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, todavía se llamaba Sarai, no Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12:7, unos versos más adelante. Dios se aparece a Abraham, para mostrarle la tierra que iba a heredar su descendencia. Se la muestra porque él ya llega allá. Ahora todavía no toma posesión de ella. Usted sabe que eso pasa siglos después, ¿no es cierto? 400 años después, más casi, para mostrarle la tierra que iba a heredar su descendencia. Dice Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos,
No obstante, y pásese al Génesis 15, Dios fue el escudo y la fortaleza de Abraham. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿No es cierto? Génesis 15 del 2 al 4. Dios promete un hijo a Abraham clamando en angustia, con el cual se cumpliría la promesa. Le hace la promesa del hijo, ¿no es cierto?, de Isaac. No se lo menciona con nombre propio, pero le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham, todavía Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo propio de él, ¿no es cierto?, no del esclavo. Hermanos, y aquí es cuando Abraham es justificado. Ya era guiado por Dios. Piensa en Cornelio, ya era guiado por Dios. Piensa en el peregrino, ya era guiado por Dios. Sin embargo, el peregrino posteriormente se le cae la maleta, va a la cruz, pero ya ha salido de la ciudad de la destrucción. Regeneración alargada. Eso puede suceder con muchos de nosotros. Que Dios lo empieza a uno a sacar, a inquietar. Uno ya hay convicción, el corazón ya es regenerado, pero aún no ha llegado a Cristo. Aún no se ha completado el proceso de conversión que termina cuando yo creo y mi fe es contada por justicia. Mis pecados ahí ya son perdonados. Soy declarado hijo de Dios. El Espíritu Santo empieza a morar en mí y arranca ese proceso de santificación progresiva. Entonces Abraham clama. Mire, Génesis 15, del 2 al 4. Señor Jehová. Abraham, entonces, ya, eso fue lo que ya leí, lo del hijo. Entonces Abraham cree lo que el Señor le dice y le es contado por justicia. Génesis 15, del 15 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí es otorgada la justicia de Dios en él. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Te saqué de tierra de ídolos, porque Abraham era un idólatra en Ur de los caldeos. Entonces hay esperanza para el idólatra, pero debe salir de esa ciudad de la destrucción. Debe salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, ahora sí, Dios le cambia el nombre a Abraham porque es adoptado como hijo suyo. Dios cambia su nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes o padre de multitud. Y confirma el pacto con él y su descendencia. En Génesis 17, váyase a Génesis 17. Versos 4 al 8. Abraham ya tiene 99 años. Ha postrado su rostro. Recuerda que salió a los 75. Han pasado 24 años. Dice allí. Ahí ya han pasado. Entonces confirma su pacto. Le dice: he aquí mi pacto es contigo. Le sigue confirmando ese pacto. Años después. Y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y sí que se cumplió, ¿no es cierto? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, Canaán, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa tierra que está allá, les guste o no, al mundo,
es otorgada por Dios a esta nación, hermanos. Así es, hermanos. Tiene límites geográficos. Es así, hermanos. Les guste a los palestinos, les guste a los árabes o no, les guste a los globalistas o no, les guste a Europa o no, les guste a los que sean o no, hermano. Esa tierra se la dio Dios mucho antes de todo este problema. Hermanos, eso no los hace salvos. Deben creer en Cristo, porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ese es el problema, que ellos no creen. Cuando leen a Moisés, el velo lo tienen puesto. Yo le contaba a los hermanos, hace como una semana vimos un especial con mi esposa sobre los judíos, y tienen un velo, hermano. Yo no sé si todos los judíos creen igual. Isaías 53 para ellos no es el Mesías, es la nación de Israel. O sea, la nación fue la que murió por los pecados del pueblo. Es una contradicción, porque ella misma muriendo por ella misma. El siervo sufriente, como se llama ese capítulo, no es el Mesías para ellos. Por eso es que siempre esperaron un rey. Uno ya empieza a entender un poco más algunas cosas. Ellos no ven un Mesías sufriendo, ellos ven un Mesías solo reinando. Y ese fue el error. Isaías 53, al parecer, no sé si todos los judíos ortodoxos creen, pero al parecer esa es la interpretación de ellos, de Isaías 53. Entonces, hermanos, Dios más adelante en Génesis 17, del 10 al 12, le da a Abraham la circuncisión como señal del pacto. Leo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces le dice: mire, este va a ser el pacto. Esa era la señal del pacto. Pero mire que era solo para varones. Las mujeres, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es esa señal? El bautismo. Y en el Nuevo Testamento ya no hay judío ni griego, varón ni mujer. ¿No es cierto? Es más, un pacto superior. Es continuación del antiguo, pero es un mucho mejor pacto, hermanos. Y dice que el que no fuera circuncidado, es decir, el incircunciso, será cortado de su pueblo porque ha violado mi pacto, dice allá en el verso 14. Sigamos, hermanos. Génesis 17, del 16 al 19. Acuérdense, Abraham, amigo de Dios. Entonces, ya lo llevó, ya le otorgó su justicia. Ya Abraham sigue caminando con el Señor. Le muestra, le habla. Este es mi pacto, se lo muestra. Era amigo de Dios. Sigue. Le promete un hijo de Sara. Ahorita ya se lo especifica más. Isaac, con quien establecería el pacto. En Génesis 17, 16 al 19. Allí, no voy a leer esa parte, pero le cambia el nombre de Sarai a Sara. Sarai, mi princesa. Sara, princesa. Como más general. Más general. Entonces dice el Señor, Génesis 17, 16 al 19, hablando de Sara, dice: la bendeciré y también te daré de ella hijo. Acuérdense que ya con Agar tuvo otro. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, como algunas hermanas acá, madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, verso 20 y 21 no voy a leer, habla de Ismael. Le dice: yo tampoco me voy a olvidar de él, pero con él yo no voy a establecer el pacto de gracia. Yo con él es pacto de obras, de hecho lo dice el Nuevo Testamento. Pero van a nacer 12 príncipes también, 12 príncipes,
será una gran nación, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael. Los ismaelitas, los árabes, no están en ese pacto. No solo porque, de ninguna de las dos maneras, ni siquiera por linaje, pero tampoco ni siquiera espiritualmente, porque la mayoría no cree. Acuérdense las cifras que les di hace 8 días. El 3% allá, ni siquiera católicos allá, el 3%. No conozco la cifra de cristianos de allá, pero es muy poco. Obviamente los católicos no son salvos, pero lo que quiero decir es que allá no hay cristianismo, no existe el cristianismo prácticamente. Abraham obedece, Génesis 17 y 23, con respecto a la circuncisión que le había leído hace un momento, y se circuncida junto con Ismael y sus siervos varones, todos los de su casa. Ahí dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. El mismo día. Abraham tenía 99 años, Ismael tenía 13 años, Isaac estaba por nacer. Fueron circuncidados Abraham junto con todos ellos. Abraham se circuncidó, dice, ahorita vamos a leer en Romanos 4, como señal de la fe que ya había en él. Por eso el bautismo cristiano es como señal de algo que ya sucedió en nuestros corazones, no antes, sino después. Porque Abraham es nuestro ejemplo, ¿no? Es el padre de la fe, ejemplo para todos nosotros. Hermanos, mire, Abraham, amigo de Dios, eran amigos, estaba caminando, Dios lo estaba siguiendo, guiando. Mire, eran amigos, había intimidad entre Dios y Abraham, como la debe haber entre todo amigo de Dios. Mire, Abraham, Dios le mostró a Abraham previo a lo que sucedería en Sodoma y Gomorra. Le habló a él antes. Génesis 18, vayas al capítulo 18, 17 al 18. Génesis 18, versos 17 y 18. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y había una intimidad, le avisó, como Dios avisa a los profetas, como les avisó a los profetas cuando vendrían lo que fuera, juicios, profecías, bueno, lo que fuera. Hermanos, Dios sabía, era su amigo y sabía que Abraham enseñaría su camino a sus hijos, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. De él saldrían las 12 tribus de Israel, de él saldría Judá, de él vendría David, Salomón y posteriormente Cristo. Entonces él sabía, como era su amigo, que enseñaría a sus hijos el camino. Porque yo sé, Génesis 18 y 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Un amigo de Dios enseña a sus hijos el camino de Dios. Un hombre que no enseña a sus hijos el camino del Señor no puede ser considerado amigo de Dios. Hermanos, mire, había tal intimidad entre Abraham y Dios que Abraham intercede por Sodoma, ¿no es cierto? Intenta interceder para que no la destruya. Génesis 18, 23 al 32, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unas partes. El 23 dice, 23 y 24 dice: se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Usted sabe que ahí sigue recorriendo, 45, 40, y dice el Señor: mire, así sean 40, yo los perdono, 30, y llegan a 10, ¿no es cierto? Verso 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. No se encontraron 10, evidentemente, porque
la destruyó posteriormente, ¿no es cierto? No habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Puede que hubieran 9, pero no habían 10. Hermanos, no, lo más seguro es que hubiera solo uno, Abraham y Lot. 2, perdón. Listo, Génesis 22 del 1 al 2. Sigamos, 22, ¿se acuerdan? Que es la confirmación de su fe. Dios prueba a Abraham mandándole a ofrecer a su hijo Isaac. Mire, hermanos, miren, Génesis 22 del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba, hermanos? ¿Qué prueba? Imagínense que a nosotros el Señor les dije, o a ustedes les dijera el Señor eso con uno de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué prueba de fe la que el Señor le puso a Abraham? Pero Abraham teme a Dios y obedece. Él sabía que el Señor tenía todo bajo control. Génesis 22, verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, hermanos, ya después verso 4 al 14, él dice que va, dice que yo me voy a ir con el muchacho, adoraremos y volveremos. Mire que había un sentido de fe, decía, el Señor iba a hacer algo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, pregunta Isaac, y él le dice, Dios lo va a proveer. Sube, y Abraham, ya a punto de llevar el cuchillo a su hijo para ofrecerlo, ya en el altar, ya que ya tenía la leña prendida, bueno, todas estas cosas, sale, dice la palabra, que se aparece el ángel de Jehová, que es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, y le dice, no extiendas tu mano, porque conozco que temes a Dios, no, porque no me reduciste a tu único hijo, al de la promesa. Dice que después sale un carnero de entre el zarzal y ponen en el holocausto al carnero, como muestra de que ese carnero es el sustituto para nuestros pecados, hermanos. Una representación también de Cristo, hermanos. Y llama ahí ese monte Jehová Jireh, Jehová proveerá o Dios proveerá. Amén. Porque el Señor iba a proveer también el cordero para nosotros, para nuestros pecados, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, hermanos, dice en Génesis 22 del 15 al 18, muestra que el ángel de Jehová, otra vez el ángel de Jehová, se le aparece por segunda vez para confirmarle la promesa. Mira, aquí muestra que el ángel de Jehová era Dios mismo, ¿no es cierto? Y era Cristo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Mire, por mí mismo he jurado. Dice Jehová, mire, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces esto evidentemente se extendía mucho más que del pueblo judío. Todas las naciones de la tierra, hermanos. La semilla de mostaza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, hermanos. Hermanos, Dios en Génesis... y ya ahorita en el Nuevo Testamento vemos que evidentemente Dios preservó la descendencia de Abraham, porque como ya les había dicho, iba a traer por medio de esa descendencia a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y darnos la bendición prometida a Abraham. Dice en Mateo 1, del 1 al 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac,
Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Entonces él iba a preservar esa descendencia, porque por esa descendencia vendría el Mesías. Hermanos, miren, Abraham vio a Cristo por la fe en todas estas promesas. Él tenía la fe puesta en el Mesías. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa fue la razón por la cual fue justificado. Juan 8:56, Nuevo Testamento. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vio a Cristo por la fe desde que el Señor le empezó a hablar de todas esas promesas. Lo vio por la fe. Vio mi día y lo vio y se gozó, dice allí. Hermanos, Abraham era evidentemente el amigo de Dios, y así el Señor se lo reconoció. Dice el profeta Isaías, capítulo 41, verso 8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, el amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios para siempre. El que es amigo de Dios lo será por la eternidad, hermanos. Segunda de Crónicas 27: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Para siempre, porque Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados, a los que han sido justificados por la fe, hermanos. Ahora, hermanos, Abraham es el padre de la fe. En Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham usted y yo hemos sido bendecidos por esa promesa que venía el Mesías. Pero, hermanos, Abraham es un hombre y Cristo fue mucho antes que Abraham. Juan 8:58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hermano. Eso dice el Señor, eso dijo Cristo. El yo soy es Cristo. Vámonos al segundo capítulo, hermanos. Enemigos de Dios antes de ver a los amigos. Entonces, hermanos, entendiendo que Abraham fue justificado por la fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos concluir fácilmente que los que no son justificados por la fe no son amigos de Dios, son enemigos de Dios. Y su vida, lo que hacen, va a mostrar precisamente eso. Abraham era amigo de Dios y su vida mostraba que era un amigo de Dios. Los que no han sido justificados están en rebelión abierta con Dios, o tal vez ni abierta en muchos casos, ¿no es cierto? Pero están en guerra. Su vida y su caminar muestran eso, porque no quieren someterse al Señor. Vamos con varios enemigos. A ver, voy a empezar con unos por los cuales no hay esperanza. Satanás, el primer enemigo de Dios, todos sabemos, ¿no? No tiene esperanza de justificación. No es que Satanás podría un día arrepentirse y ser perdonado. Eso no existe, porque es la primera gran apostasía que existe, ¿no es cierto? No hay esperanza para Satanás. Él es el gran enemigo abierto y declarado del Señor. Hermanos, mire, mientras Cristo siembra el trigo, Satanás, ¿qué siembra? La cizaña, ¿no es cierto? Mateo 13, 37 al 39, la parábola del trigo y la cizaña. Dice, Mateo 13, 37 al 39: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, el enemigo de Cristo, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, es el que la sembró, es el diablo, hermanos. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, el Señor siembra unos, Cristo, y el diablo siembra otros, hermanos. Ustedes saben, Satanás, yo no me voy a tener mucho. Satanás tentó a Cristo en el desierto, porque es el enemigo declarado, no solo de Dios, sino de su Hijo. Fue llevado con el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice ahí, había ayunado 40 días y 40 noches el Señor. Tuvo hambre, y dice que vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Después le dice más adelante, si eres hijo de Dios, échate abajo. Después le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Cristo resistió a Satanás. Y Satanás dice que huye después. Porque la Biblia también nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sigamos con otro enemigo. El anticristo es otro enemigo declarado. Es el oponente de Cristo en la tierra, visiblemente. Se hace como Dios, él engaña al mundo. El anticristo ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ha cometido el pecado de muerte, ha cometido la gran apostasía. Por tanto, el anticristo no tiene esperanza de justificación tampoco. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y si nosotros creemos, por ejemplo, en este caso, que el anticristo es el Papa romano, porque así lo creyó la iglesia, yo creo que la iglesia no se equivocó durante, como les leí hace 8 días, durante más de 11 siglos se creyó eso. Para esos hombres no hay perdón. Para esos, para el anticristo, aquel que llegue ya a ese puesto, hermanos, no existe perdón. O muéstreme, como yo les decía a los hermanos de Ipiales, un solo caso en la historia del catolicismo romano que un papa se haya arrepentido de sus pecados. No, ¿no es cierto? Porque si se arrepiente, dejaría de ser papa. Eso es lo primero que haría, ¿no es cierto? Se quita todas esas vestiduras y denuncia a esa iglesia. Eso nunca lo ha hecho ningún papa. Muéstreme un caso, hermanos. No existe ese caso. Entonces, el anticristo se opone a Cristo. Primera de Juan 2:18. Anticristo, ¿no es cierto? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Un anticristo, van a haber muchos más, pero hay uno especial, que es el que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. El hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, mire, enemigo de Dios, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, en la iglesia pretende sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie llega a tanto, hermano, nadie llega a tanto. Ni aún los emperadores romanos, hermanos, porque ellos eran en nombre de sus dioses paganos, hacían una cantidad de cosas, pero es que este lo hace en el nombre del Dios verdadero, hermanos. Toma los 3 títulos de la Trinidad, del Padre, Santo Padre, del Hijo, cabeza de la iglesia, y del Espíritu Santo, vicario de Cristo. Nadie se ha atrevido a tanto, hermanos, nadie. No hay perdón para estos hombres. No hay perdón, hermanos. Esa es la realidad. La bestia blasfema contra Dios y su pueblo. En Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, mire, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de su tabernáculo, de la iglesia y de los que moran en el cielo. Los canonizan, los manda a pedirle a los santos muertos. Eso es blasfemar de los que moran en el cielo. ¿Se cree que María estaría de acuerdo con todo lo que han hecho con María? No. Absolutamente no. Hermanos, sigamos. La bestia religiosa, la segunda bestia, con el manto religioso y junto a la primera bestia, engañan el mundo. Entonces esta bestia religiosa, la ramera, la gran Babilonia, también de manera general, y digo de manera general, ha blasfemado, ha cometido el pecado de muerte y la gran apostasía. Sin embargo, esa gran ramera tiene sacerdotes, tiene falsos maestros, monjes, monjas. Muchos de nosotros pertenecimos a ella. Entonces, ¿sí me entiende, hermanos? Muchos de ellos, hay esperanza. Lutero perteneció, fue uno de sus líderes, digámoslo así, o bueno, un sacerdote, lo que sea. Nunca llegó a la silla de Pedro, ¿no es cierto? Calvino, Zwinglio, todos estos hombres pertenecieron a esa bestia religiosa en algún momento. Enseñaron de esa bestia religiosa. Entonces, hay esperanza para algunos, por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Estoy en Apocalipsis 13, 11 al 12. Pero hablaba como dragón. Mírelo, mire este papa.
como corderito, parece muy manso, muy bonito, con sus ropitas blancas, pero hermano, su mensaje viene del mismo infierno, hermano. Habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, esa bestia segunda traiciona a Cristo, como vimos hace 8 días. Es una adúltera, es una fornicaria. Ella no es mi mujer. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que está ebria con la sangre de los mártires de Jesús, etc. Hace 8 días vimos eso. Sigamos, otros enemigos de Cristo, los reyes de la tierra. Se rebelan contra Cristo en general y sus leyes. Ahora, ¿tienen esperanza de justificación? Claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. Pero deben arrepentirse y creer en Cristo. Hay más esperanza para estos que para los anteriores, por supuesto. Porque estos van en civilmente, hermano, los otros van religiosamente, es peor, más grave. La Biblia dice en el Salmo 2, del 2 al 3, que ellos se unirían contra Cristo, contra Dios y contra su ungido. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es aplicable hoy, pero esto es una profecía que se cumplió, hermanos, específicamente con la muerte de Cristo. Esto no es una profecía realmente que se va a cumplir al final. Es una profecía que ya se cumplió, y evidentemente muchos reyes siguen haciendo esto. La gran mayoría, hermanos. Pero específicamente se cumplió. Ellos se unieron contra Cristo en su muerte. En Hechos 4, 27 al 28, Pedro dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿No es cierto? Se rebelaron contra Cristo, el imperio romano, con el poder religioso, contra su ungido. Se levantarán los reyes de la tierra, juntos consultarán contra Jehová y contra su ungido. Se cumple allí, hermanos. Los reyes de la tierra en general van a pelear contra Cristo con este todo sistema babilónico, pero Él los vencerá. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, hermanos, los reyes. Sigamos, llame un poco más específico. Los líderes religiosos judíos fueron enemigos de Cristo. Se opusieron abiertamente contra Cristo, confabularon en su muerte por la muerte de Cristo, ¿no? Conspiraron para matar a Cristo. Ahora la Biblia nos muestra que unos de ellos también cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor se los dijo a unos específicamente, pero hay otros que tenían esperanza de justificación, ¿no es cierto? Pablo es uno de ellos. Pablo era un fariseo, ¿no es cierto? Un líder religioso, pero debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el problema con esos líderes judíos, y seguramente con muchos de los que hay hoy, es que su justicia no estaba en el Mesías, no estaba realmente en la promesa, sino estaba en la descendencia de Abraham. Es decir, en que ellos se consideraban por la carne salvos. Yo soy hijo de Abraham, soy salvo por linaje. Pero el Señor le dije, no, usted no es descendencia de Abraham. Ustedes saben que son una generación de víboras. Mateo 3, del 7 al 9. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Mire, Abraham tenemos por padre. Esa era su justicia, ser hijo de Abraham. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mire, usted, una piedra que fue levantada como hijo de Dios. Esa es la realidad. Ahí se cumple esta escritura también. Pero ellos creían que por el linaje, nosotros sin ese linaje, pero sí hijos de Abraham verdaderamente por la fe, hermanos.
Ellos decían ser hijos de Abraham, pero ellos despreciaron lo que Dios le dijo a Abraham, las promesas del Mesías. Juan 8, 39 al 40. Nuestro padre es Abraham, decían. Pero Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Un amigo de Dios jamás despreciaría al Mesías. Y eso hicieron ellos, despreciaron al Mesías. No hizo esto Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios, creyó y le fue contado por justicia. Estos no quisieron creer. Hermanos, mataron finalmente a Cristo, mataron al Mesías, mataron al autor de la vida. En la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 38 al 39 dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Sí ven? De su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hermanos, dos cosas acá. Dos cosas. A estos que se refieren a esta parábola fueron aquellos que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ellos dice acá, este es el heredero. Ellos sabían muy bien a quién estaban matando. Sabían muy bien a quién estaban matando. Unos lo hicieron en ignorancia, como Pablo dijo. Lo hice en ignorancia, aunque era un líder judío, fariseo. Hermano, eso es lo que hace el Papa también. Esa iglesia, porque ellos quieren apoderarse de la heredad del Señor. Ellos quieren establecer el reino de Dios en la tierra basado en un falso cristianismo, en un falso evangelio. Hermanos, no todos, definitivamente, porque la escritura nos lo muestra y porque la realidad también nos lo dice así, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios, definitivamente, y tampoco amigos de Dios. Romanos 9, del 6 al 8. Y toma, perdóneme, se me fue. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero mire, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham, judío o musulmán, son descendientes de Abraham. Y no por eso son hijos de Dios, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Sino, mire, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Puede usted ser del linaje de Judá o de la tribu de Benjamín, como Pablo, hebreo de hebreos. Puede ser haber sido circuncidado al 8º día, puede haber hecho todo eso. Pero si niega a Cristo está bajo maldición. No es amigo de Dios, es un enemigo del Señor. Hermanos, porque la promesa era en la simiente, en Cristo, no en las simientes, como dice Gálatas 3:16. Es decir, no en todos los hijos de Abraham por la carne. Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque la promesa es en Cristo, no es en la nación. Miren cómo se equivocan esos judíos. Ven Isaías 53 como la nación salvadora y no como el Cristo salvador, hermanos. Cuando leen a Moisés tienen un velo, hermanos, qué triste. Pero el velo se quitará en algún momento y reconocerán al que traspasaron. Ojalá sean estos tiempos, hermanos. Ay, hermanos, sigamos. Ahí estamos hablando de los líderes religiosos judíos. Vamos a los falsos maestros en general, también enemigos de Dios, enemigos del Evangelio de Cristo. Ahora, unos de ellos con esperanza de justificación, claro que sí, pero otros son, como los otros,
judíos que han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, ministros de Satanás. Unos con esperanza de justificación, como Pablo, como Lutero, como Calvino, como muchos otros hermanos que predicaron falsos evangelios y hoy predican el verdadero evangelio, o después predicaron el verdadero evangelio. Pero estos falsos maestros, enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de Dios, porque por ahí andan muchos, Filipenses 3, 18 al 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, los terrenales, los carnales, los sensuales, como dice Judas, que no tienen el Espíritu, los que no quieren tomar la cruz, los que no quieren sufrir persecución, los que, como en esos tiempos, Filipenses 3, 18 al 19, ellos, esos falsos maestros que Pablo estaba denunciando, Pablo les estaba diciendo también en Gálatas que no ponían el tropiezo de la cruz. Y por eso se congraciaban con los de la circuncisión, para no recibir persecuciones. Ellos anularon finalmente la eficacia de la cruz, se convirtieron en enemigos de la cruz de Cristo. Porque si os circuncidáis, por demás murió Cristo. Hermanos, esos son los falsos también maestros de hoy, como dice acá, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, el tibio, el carnal, el mundano, el amigo del mundo, el que enseña a amar al mundo. El que vive así, hermanos, no vive como un amigo de Dios, vive como un enemigo de Dios. Son ministros del diablo, hermanos. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por un lado, unos desechan la justificación por la fe, enseñan otro evangelio, como dice Gálatas, y son anatemas. Los ecuménicos, los sincretistas, los que dicen que los hombres pueden salvar por sus buenas obras o su conciencia, como enseñan en muchas iglesias, se hacen enemigos de la cruz de Cristo. No, bautícese y es salvo, enemigos de la cruz de Cristo. Claro, el bautismo es una ordenanza cristiana, pero es señal de algo que ya sucedió, hermanos. Y también los mundanos, los antinomianos, los que enseñan a vivir en el pecado, los que tienen un pie en el mundo, otro pie en la iglesia. Sigamos, hermanos. El mundo impío, enemigos de Dios, no amigos, porque ellos aborrecen el mensaje de Cristo. Con esperanza de justificación, por supuesto, hermanos. Todos los impíos tienen esperanza de justificación. Ahora, hermanos, muchos de ellos, como usted y yo no sabemos, fueron sembrados por el diablo como cizaña, ¿no? Pero usted y yo hoy no lo sabemos. Entonces, mientras hay vida hay esperanza. Pero muchos de ellos son la simiente de la serpiente, la cizaña que el diablo sembró, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, los que fueron sembrados por el diablo, hermanos. Los que finalmente son impíos, los que mueren impíos, los inconversos, los mundanos, los moralistas, las falsas religiones, los ateos, los agnósticos. ¿Están vivos? Bueno, todavía tienen esperanza. No ha terminado la hora. No ha terminado. Mientras hay vida y esperanza. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, y que Él será amplio en perdonar. Hermanos, ellos desprecian a Cristo porque Cristo les denuncia sus malas obras. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Quieren salvarse por obras. Yo no soy una mala persona, yo no le hago mal a nadie. Bueno, el Señor le dice: yo aborrezco esas obras. Son obras de justicia, son trapos de inmundicia. Desprecian ese mensaje.
Aborrecen a Cristo y a los hijos de la promesa de Abraham. O sea, no solo a Cristo, aborrecen a los hijos de la promesa verdadera. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, sigamos. El mundo impío, ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza. Sigámosles predicando. Idólatras, hay esperanza. Abraham fue sacado de Ur de los caldeos. Ayer leíamos en estos días, en nuestros devocionales familiares, Manasés, hermanos, un hombre idólatra cuando empezó su reinado. ¿Cuál más idólatra? Y se arrepintió, destruyó los ídolos. Y decía el comentarista bíblico, creo que era Matthew Henry, decía, si hay esperanza para este hombre, si hubo esperanza, hay esperanza para cualquier idólatra, hermano. La hay, pero deben convertirse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Como dicen Tesalonicenses, hermanos. Sigamos ahorita con otros enemigos, los falsos creyentes. Ellos no se someten al señorío de Cristo. Ellos aman el mundo aunque están en la iglesia. Son antinomianos, se oponen a la ley de Dios. Muchos de ellos ya han apostatado de la fe. Muchos de ellos. Hermanos, le leía en el sermón de la Odisea, del tibio. Los que no están 100% con Cristo, dice las Escrituras que están contra Cristo, se oponen a Cristo, son enemigos de Cristo. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es enemigo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces son enemigos, son tibios, están en la iglesia, pero están en la iglesia y en el mundo. Yo les decía en aquel momento, traje algunos ejemplos. Están entre Dios y el humanismo. Están entre la Biblia, la palabra de Dios, seguirla, y las filosofías del mundo, la psicología, estas cosas. Están entre la obediencia y el pecado. Están entre la santidad y el placer. Están entre morir a la carne y darse sus gustos. Están entre ser radicales e indiferentes. Están entre vivir con el pueblo de Dios o entre su familia y sus amigos impíos. Están entre congregarse y sus compromisos. Están entre Cristo y Mamón, entre Dios y las riquezas, entre la iglesia y su trabajo, entre el contentamiento y el dinero, entre congregarse y producir. Ellos desprecian realmente la ley de Dios. No quieren la ley de Dios. Ellos no quieren someterse a la santidad que Dios demanda de su pueblo. Ellos son buena vida. Ellos son cobardes. Que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos de esos, hermanos. Son amigos del mundo, por tanto se han constituido enemigos de Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quiere estar en el mundo? ¿Quiere estar en las fiestas de este mundo? Allá en Ipiales, en los carnavales, en todas estas cosas. Eso es ser amigo del mundo. Usted se ha constituido enemigo de Dios y debe arrepentirse. Está bajo la ira de Dios. Eso no lo hace un cristiano. ¿Qué vamos a hacer con todas estas fiestas, estos carnavales, esta idolatría? Cristianos que van a bares, a discotecas. ¿Qué es eso? Están en fornicación, en adulterio, en la mentira, en el engaño. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Spurgeon dijo, ¿cómo pueden los rebeldes contra el rey ser amigos de su majestad? ¿Cómo pueden, repito, cómo pueden los rebeldes contra el rey ser amigos de su majestad? ¿Cómo puede ser su amigo si no admite su gobierno? Es vano jactarse de que confías en su cruz si no reverencia su corona. Fácil no. Se jactan en que confían en la cruz, pero no reverencian su corona. ¿En qué sentido? En su mando, en su reino, en que Él nos manda, que Él nos gobierna. Si Él tiene una corona, hermanos, y nosotros somos sus siervos, debemos obedecer. Amén. Si de verdad somos amigos de Dios. Abraham hizo eso. El Señor, vaya, fue, haga, circuncide, lleve a Isaac, haga. Él iba, él obedecía, él obedecía. Hermanos,
La Biblia dice que el Señor va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies, lo hemos visto en Hebreos, junto con un último enemigo que es la muerte. O por supuesto, la muerte no tiene esperanza de justificación, ¿no? Yo soy el que puedo ser librado de esa muerte. Primera de Corintios 15, del 25 al 26 dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos, no solamente al Papa, a los anticristos, a los reyes de la tierra, a todos estos poderosos, no solamente a ellos, hermanos, también a usted. Si usted no se entrega al Señor, usted también va a ser sometido bajo los pies del Señor. Y dice ahí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué traigo esta cita? Porque tiene que ver con los enemigos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20, del 13 al 14, que todos sus enemigos, incluyendo la muerte, que es el último enemigo, serán lanzados al lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mire, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían hechos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Los enemigos de Dios van a estar en el infierno por la eternidad. Van a ser sometidos, van a ser humillados, vergüenza y confusión perpetua. Si usted no se ha entregado a Cristo, si usted no ha creído en Jesucristo, ese va a ser su destino eterno. Usted hoy no siente las llamas del infierno, pero las va a sentir un día si no se arrepiente y cree en el Salvador. Así es. Hermanos, todos ellos, incluido usted si no se ha entregado a Cristo, y a diferencia de Abraham, no han sido justificados por la fe. No son amigos de Dios, son enemigos de Dios. Y Dios está irado con usted, porque Dios es juez justo, como dice el Salmo 7, del 11 al 13. Y el Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esa es la realidad para el que no se ha entregado a Cristo. Según esta imagen que nos muestra el Salmo 7, el Señor está así, a punto de desplegar eso, como tela de araña, como dice el sermón de pecadores en manos de un Dios airado. Así es, esa es la condición según las Escrituras, a menos de que las Escrituras no digan la verdad. Pero usted sabe que las Escrituras sí dicen la verdad. Amén. Y esa es la realidad si usted no se ha entregado al Señor. Arrepiéntase, crea en Cristo. Porque usted está en guerra con Dios y usted debe hacer la paz con Él y convertirse en amigo de Él. No puede seguir en guerra, no puede seguir siendo enemigo. Porque qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debe entregarse, debe tomar la cruz, debe negarse a sí mismo y seguir a Cristo y hallar el perdón en el Señor. Tercer capítulo, amigos de Dios. Entonces, hermanos, como Abraham, solo los que han sido justificados por Dios, por medio de la fe en Jesucristo, se pueden considerar amigos de Dios. Así como Abraham lo fue, hermano, cuando su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y resalto esto, y caminó hasta el día de su muerte como verdadero y fiel amigo de Dios. Hermanos, Abraham es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Así como él, cualquier hombre puede ser justificado por la fe. Así como él lo fue, cualquier hombre que esté hoy vivo puede ser justificado por la fe, a menos de que haya cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ya sabemos que esos son casos muy especiales, hermano. Usted está vivo, usted es un impío cualquiera, tiene esperanza. Usted no es el Papa de Roma, tranquilo, tiene esperanza, tiene esperanza. Abraham fue justificado, hermanos, antes de hacer la obra de Isaac. Yo ya se los explicaba en Génesis 22. Fue justificado en Génesis 15.
Dice John Gill que esa no podía ser la causa de su justificación, lo que hizo con Isaac. Solo el efecto y evidencia de la fe que había en él. Su justificación fue por fe, por la fe y únicamente por la fe. Hermanos, váyase a Romanos 4, del 3 al 12. Acompáñenme allá. Romanos 4, del 3 al 12. Y miremos el ejemplo de Abraham, hermanos. Aquí nos resume todo, gran parte de lo que yo le mencioné hoy. Romanos 4, del 3 al 12 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Mire, aquí nos muestra varias cosas. Que los del Antiguo Testamento fueron justificados también por la fe. Pero también nosotros, dice, o también para los de la incircuncisión, usted y yo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue perdonado antes de circuncidarse, acuérdense. Génesis 15. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y mucho después fue y se circuncidó. Entonces, esa es nuestra modelo. En este caso, para el Nuevo Testamento, con el bautismo cristiano, es posterior, porque ya nuestra fe nos ha sido contada por justicia y después nos bautizamos. 11. Y recibió, mire, la circuncisión como señal, como nosotros hacemos con el bautismo, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, de usted y de mí, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión también, para que después los de la circuncisión no digan: no, es que nosotros sí es por circuncidarlos. No, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ni la circuncisión ni el bautismo cristiano salvan. En el antiguo era una señal, la circuncisión. En el nuevo también sigue siendo una señal, el bautismo cristiano, hermano. Es posterior. Hermanos, Abraham creyó en esperanza, hermanos. Dice ahí más adelante, Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será su descendencia. Hermanos, creemos en esperanza, creemos, estamos viendo la vida eterna verdaderamente, tenemos esa confianza, nos consolamos en eso, como Abraham hizo, vio mi día y se alegró. Hermanos, su fe no se debilitó, no fue él un incrédulo, confirmando que su fe era verdadera para justicia, hermanos. Dice allá en Romanos 4, del 19 al 22, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Creyó a las promesas de Dios, creyó. El Señor ya lo había dicho años antes: en ti serán benditas todas las naciones. Después viene y le dice lo a Isaac, y dice: pero ¿cómo? Siendo casi de 100 años. Dice: se rió, pero sí creyó. La que sí se burló fue Sara, ¿no? Pero Abraham no, él creyó verdaderamente. Hermanos, los amigos de Dios, los justificados como Abraham,
son llamados verdaderamente amigos de Dios. Mire lo que dice Romanos 4 del 23 al 25. ¿Quiénes son amigos de Dios? Otra de las características, deben creer en el Padre que levantó de los muertos a Jesús. Estos Jesús solos no pueden tener salvación porque niegan al Padre. Mire lo que dice Romanos 4, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que, mire, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Estos están negando esto, hermanos. Alguien levantó de los muertos a Cristo. El Padre por el poder del Espíritu Santo. Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Debemos creer en el Padre también. Debemos creer en el Hijo, por supuesto. Y debemos confiar en la soberanía y la guía del Espíritu Santo también. Hermanos, los que creen en Cristo son amigos de Dios. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esos son los que tienen la fe salvadora. Gálatas 3 del 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Debe creer en Cristo, debemos creer en Jesucristo, para que la fe nos sea contada por justicia, porque nuestra propia justicia no nos alcanza. De hecho, no solo nos alcanza, es que ni siquiera nos acerca, nos aleja, hermanos, nos aleja completamente. Hermanos, la Biblia nos muestra, nosotros hoy somos amigos de Dios, pero el Señor puso su vida por sus enemigos, hermanos. Hoy somos amigos, pero Él puso la vida por sus enemigos. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos son enemigos de Dios. Por eso hay esperanza para todo impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos nos llamó, como cuando llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, hermanos. Hermanos, Dios muere por nosotros, nos justifica, nos lleva a Él, nos hace confiar en Él. ¿Para qué? Para hacernos ahora sus amigos, para reconciliarnos con Dios, para quitarnos la guerra que había con el Señor. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El que no está en Cristo es un enemigo, ya lo sabemos, pero parece que no se entiende, hermanos. El hombre cree que está bien con Dios, y si no está en Cristo no está bien con el Señor. Hermanos, y el que ha sido reconciliado por el Señor, el que es verdaderamente amigo de Dios, hace su voluntad. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sí, usted puede decir que cree en Jesús, que puede creer en el Padre que levantó a Jesús de los muertos, y obvio que todo eso hay que creerlo. Usted puede decir que tiene la fe salvadora, pero si usted verdaderamente ha sido perdonado, si es amigo de Dios, dice: si sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mire lo que dice Spurgeon a propósito. ¿Aceptará Dios como su amigo a alguien que desprecia la santidad? ¿Que es descuidado en la obediencia? ¿Que no tiene interés en los propósitos del amor divino? ¿Que no se deleita en el Evangelio de Cristo? Amados, el Espíritu Santo debe hacernos como Dios.
o de lo contrario no podemos ser amigos de Dios. Debemos amar a Jesús el Hijo o no podemos amar al Padre. Entonces, hacen su voluntad, viven en santidad, no la desprecian, viven en obediencia a sus mandamientos, se deleitan en el Evangelio de Cristo, aman a su Hijo Jesucristo, aman al Padre, porque ellos han sido hechos por el Espíritu Santo conforme a la imagen de su Hijo, como Dios, en el sentido de la santidad. No igual, pero sí parecido. Hermanos, mire, si usted es amigo de Dios, el Señor nos confió su mensaje. A sus amigos Él les confía su mensaje. Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Él nos revela, Él nos ilumina el entendimiento espiritual, Él nos confía ese mensaje, Él nos da a conocer todo lo que el Padre le dio a conocer a Él, para que nos lo transmitiera a nosotros. Por eso un cristiano, cuando lee la Biblia, la entiende. Claro, habrán algunas cosas que no entendamos, no entendemos al 100%, pero la entendemos, porque se nos ha sido confiado ese mensaje. Hermanos, y como se nos ha sido confiado ese mensaje, llamamos a otros a que se pasen de enemigos a amigos de Dios, a que pasen de la guerra a la paz con Dios, a que se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5, del 20 al 21. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso hacemos con el mundo, eso hacemos con nuestros familiares. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Está en guerra si no se ha entregado a Cristo, y si muere va a estar condenado por la eternidad. Debe creer, sus pecados lo condenan, sus obras no lo acercan a Dios, sus obras lo separan más de Dios. Debe creer en aquel que levantó a Jesús de los muertos, debe confiar en Él, debe creer en su Hijo para el perdón de sus pecados, debe confiar en esa sangre redentora para que sea perdonado. Y de ahí en adelante empieza a caminar como un verdadero amigo de Dios. Hermanos, dice Spurgeon, y debemos predicar a otros, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Si a usted no le interesa que otros sean salvos, dijo Spurgeon, tal vez usted mismo no es salvo. Si somos verdaderamente amigos del Señor, dijo Spurgeon, consideramos su causa como nuestra causa, su obra como nuestra obra. Es el honor más alto del mundo ser llamado amigo de Cristo. Hermanos, los amigos de Dios, acuérdense que Abraham fue llamado amigo de Dios para siempre, ¿no es cierto? Bueno, los amigos de Dios lo aman en todo tiempo y momento. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Así es el Señor, es como un hermano en tiempo de angustia. Está en angustia, tiene un amigo, el Señor Jesucristo, para que nos consuele, porque en todo tiempo ama al amigo, y Él es el mejor amigo que podemos tener. Él es amigo, debemos ser amigos de Él y Él amigo de nosotros, nosotros con Él en las buenas, en las malas, en la prosperidad, en la escasez, cuando responde, cuando no responde, cuando nos dice sí o cuando nos dice no, o cuando no dice aún nada, hermanos. En todo tiempo ama al amigo. Él nos ama en todo tiempo, estoy seguro. Pero usted también en todo tiempo debe amarlo, porque si dice que Él es su amigo, en todo tiempo lo ama. Entonces, ¿le pasa alguna situación particular que no le gusta? Desprecia a Cristo. No, en todo tiempo ama el amigo. Hermanos, los amigos de Dios tienen comunión con Él. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es mejor que lo que sea. Mire, el Señor Jesús es mejor que todos los hermanos cristianos de la tierra. Más o menos está diciendo eso. Si tenemos a Cristo. Pero aún así el Señor no nos deja solitos, hermano. Nos deja con hermanos.
Pero si solo tuviéramos al Señor, es mejor. Hay amigo, hay más unido que un hermano. Es mucho mejor. Entonces, como estamos unidos, como un amigo tiene comunión el uno con el otro, ¿cómo están nuestras devociones privadas? ¿Cómo no está nuestra oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo están nuestros devocionales? Mire, somos más unidos que un hermano con Él. Bueno, pidamos consejo al Señor. No hagamos nuestra propia voluntad. Cualquier decisión. Él es amigo de nosotros no solamente en la iglesia, es amigo de nosotros afuera. No, aquí es fácil, afuera es más difícil. En todo tiempo ama al amigo. Y somos más unidos con Él que como un hermano. Spurgeon dijo: el amigo de Dios no debe pasar un solo día sin Dios. Un solo día sin Dios. Y no debe emprender ninguna obra aparte de su Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Emprendemos cualquier cosa y no le consultamos al Señor. ¿No es nuestro amigo? Amigo en todo tiempo, hermanos. No puedes ser amigo de Dios si tu comunión con Él es ocasional, intermitente, distante, interrumpida. Si solo piensas en Él los domingos o en las ordenanzas, no puedes ser su amigo. Los amigos aman la compañía mutua. El amigo de Dios debe permanecer en Dios y caminar con Dios, y entonces vivirá a gusto. Si no nos gusta orar, si no nos gusta buscar del Señor, ¿cómo nos podemos considerar amigos de Dios? Salimos de la iglesia y dejamos de ser amigos. Tenemos otros amigos. El mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el Señor es un amigo en el que usted y yo podemos confiar y hablarle libremente, como Moisés hablaba cara a cara con Dios. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Algunas traducciones dicen a su amigo. Hermanos, el Señor es un amigo ante quien podemos acudir siempre. Job 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Bueno, disputar no en el sentido malo. Disputar es en hablar con el Señor, en razonar con el Señor, como muchas veces hizo Abraham con el Señor. Podemos razonar con Él. Señor, no entiendo esto. No en un sentido de contención pecaminosa, pero sí en un sentido de Él es nuestro consejero. Señor, no entiendo esto, ayúdame. Eres mi amigo. Hermanos, si Él se apiadó de nosotros siendo sus enemigos, ¿cuánto más ahora siendo sus amigos? Romanos 5, del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aunque el Señor murió por los impíos, yo le dije, murió por los enemigos, en realidad, en el decreto eterno de su voluntad, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, en realidad Él puso su vida por los que iban a ser sus amigos en algún momento. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso es lo que el Señor sigue intercediendo, además allá a la diestra del Padre por nosotros. Él vino aquí y puso la vida por su pueblo escogido, por sus ovejas. Vino a buscar, a salvar lo que se le había perdido. Su pueblo, su rebaño, hermanos. Sus amigos finalmente, que iban a convertirse en sus amigos. Hermanos, si somos amigos de Dios, vivamos como vivió Abraham, el amigo de Dios. Génesis 17:1. No importa la edad. No importa la condición. Mire, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué nos dice el Señor? Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así debemos vivir, hermanos, en santidad, si verdaderamente somos amigos de Dios. ¿Usted es amigo entonces o es enemigo de Dios?
por momentos se ha hecho enemigo de Dios, tenga cuidado. Debemos arrepentirnos. Pero si esa es su condición de vida, usted está pendiendo de un hilo. Puede morir en cualquier momento y va a estar eternamente padeciendo al peor enemigo que usted pueda tener. Dice Apocalipsis 14:10 que va a ser en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. Usted no va a tener reposo. Usted aquí en la tierra tiene reposos por más mal que le vaya. Así sea el momento que va a dormir, así sea el momento que lo que sea, tiene reposo. En el infierno no hay reposo, no hay ningún minuto de reposo. Tenga cuidado. Es mejor entregarnos aquí al Señor. Amén. Amigo o enemigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Señor, sigue obrando en nosotros, sigue ayudándonos, Señor. Perdónanos si por momentos no parecemos tus amigos, Señor. Tú siempre estás allí. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Muéstranos lo que estemos haciendo mal. Perdónanos por ser desleales al mejor amigo que hay. Señor, gracias por enviar a Cristo. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por morir por nuestros pecados. Tuviste la vida por nosotros. Diste la vida por cuando éramos enemigos. Diste la vida sabiendo que íbamos a convertirnos después en tus amigos. Gracias, Señor. Obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.